Sin más, vamos a nuestra escritura. Dice así la palabra del Señor. Estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, y viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Disculpa. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Esta predicación estará compuesta de una introducción, estará compuesta de un contexto y seguidamente de 9 puntos. No se asusten, 9 puntos. A medida que vayamos avanzando, vamos a ir marcando la introducción, su contexto y cada punto para yo intentar tener una mejor comunicación y ustedes puedan tener un mejor entendimiento. Así que es un gran desafío poder llevar este pasaje. Y sin más, comencemos con nuestra introducción. Muchos llaman a este evangelio de Juan, lo llaman el evangelio más espiritual. Otros lo llaman el evangelio más teológico. Y la razón es porque el apóstol Juan es el que más nos habla acerca de la deidad o de la divinidad de Jesús. Sin duda alguna que el apóstol Juan, por medio de su narración, hace una contribución única, una contribución excepcional de la vida de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol, que por su humildad no se identifica en la carta, sino que se llama a sí mismo el discípulo amado. Él, en el Evangelio, en el capítulo 20, versículos 30 y 31, nos da el propósito del Evangelio. Y voy a leerlo. El propósito del Evangelio, según San Juan, lo podemos encontrar en el capítulo 20, versículos 30 y 31. Dice así: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Repito, el propósito por el cual Juan escribe lo podemos ver en este verso 31 concentrado. Pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo
tengáis vida en su nombre. Aquí podemos ver los dos propósitos primordiales por el que Juan escribe. Por una parte, tenemos un propósito evangelístico y por otra parte, tenemos un propósito apologético. El propósito evangelístico se basa en el hecho de que la palabra creer se usa aproximadamente unas 100 veces en este evangelio. Es decir, Juan compone este evangelio para proveernos de razones, para convencernos de que la única fe que salva es a través de la fe en Cristo. Y por otra parte, para darnos seguridad de que por medio de esa fe recibiremos vida eterna. Y el propósito apologético está muy relacionado con el propósito evangelístico. El propósito por el cual Juan defiende, como lo hace en la carta, es para convencernos de que Jesús es Dios. ¿Sí? Jesús es Dios. Eso es lo que nos está comunicando en el Evangelio Juan. Dios, el Dios encarnado, cuyas naturalezas divinas y humanas están perfectamente unidas en la persona de Jesús, quien era el Cristo, el Mesías profetizado, el Salvador del mundo. Por otra parte, vemos que Juan organiza su evangelio alrededor de 8 señales, 8 pruebas que confirman que Jesús es Dios. 7 señales antes de la muerte de Cristo y una señal luego de la resurrección de Jesús. De esa manera concluimos esta pequeña introducción. Ahora pasemos a nuestro contexto. Les ruego que por favor vayamos nuevamente al verso 23 del capítulo 2. Estando Jesús en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Seguimos. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Estos versículos van a comprender nuestro contexto. Comencemos. Es necesario que nosotros entendamos que el texto nos está diciendo que Jesús hizo muchos milagros en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, de tal manera que muchos creyeron en su nombre. Pero la fe de la mayoría se basaba casi exclusivamente en los milagros. Era una fe incompleta. Y por esta razón dice el texto que Jesús no se fiaba de ellos. En otras palabras, Jesús no confiaba en ellos, no los reconocía como auténticos discípulos. También debemos ver que Nicodemo era un hombre muy importante en el tiempo de Jesús. Sin duda, estamos hablando de un fariseo. Pero, ¿qué nos quiere decir? Vamos a profundizar un poquito más con este término fariseo. El fariseo significa que era un separatista, un hombre estricto en la ley, uno que se apartó del sucio, uno que se apartó del fango, de la contaminación del mundo, un hombre que se había separado de las corrientes paganas que le rodeaban. El fariseo era una persona celosa del Antiguo Testamento, celosa de la palabra de Dios. Eran personas externamente conservadoras, practicantes, devotos, disciplinados con las tradiciones y la ley. Por otra parte, es importante saber que había aproximadamente, escuchen bien, habían aproximadamente entre 5,000 y 6,000 fariseos en el tiempo de Jesús. Así que, si alguien se apartó del mundo para seguir más estrictamente la ley, ese fue Nicodemo.
De hecho, el apóstol Juan nos narra que este hombre fue un principal en la sociedad judía, es decir, un gobernante importante entre los judíos. Eso significa que Nicodemo pertenecía al Sanedrín. En otras palabras, Nicodemo era parte de una élite que gobernaban a los judíos. Era parte de unos pocos que pertenecían a lo que podemos llamar el Tribunal Supremo Judío o de Israel. Era uno de esos 70 fariseos que conformaban este tribunal, más el sumo sacerdote. Y estos eran los que dirigían, gobernaban y enseñaban en Israel. Ahora, imagínense esto. De aproximadamente 6.000 fariseos que tenía Israel, 70 de 6.000, 70 gobernaban, enseñaban y dirigían. Y de esos 70, Nicodemo era uno de los principales. Sin duda, Nicodemo tenía un perfil religioso muy prestigioso. Era un hombre muy reconocido, admirado, respetado entre la sociedad judía. Hermanos, si alguno de nosotros hubiese vivido en el tiempo y visto de cerca a Nicodemo, nos hubiéramos asombrado de cómo este hombre atendía y cumplía aún los detalles más pequeños de la ley. Nicodemo tenía un ministerio activo en la palabra de Dios. Si usted tenía una pregunta, Nicodemo era el hombre para responderla. Nicodemo podía dar respuesta a todas nuestras inquietudes. Él podía dar respuesta a todas nuestras dudas y decirnos aún en qué parte de la Tanaj, en qué parte de la división del Antiguo Testamento estaba la respuesta. Nicodemo era una Biblia andante. Él se sabía la palabra de Dios de principio a fin. Es tan así que el propio Señor Jesucristo lo llama Maestro de Israel. Pero es a este mismo hombre que el Señor Jesús le dice: necesitas nacer de nuevo. Usted o yo podemos ser muy religiosos y ¿sabe qué? Estar perdidos. Usted puede saber toda la Biblia de principio a fin y no ser salvo. Usted puede parecer estar dentro del reino de Dios, pero realmente estar fuera del reino. De hecho, las personas más difíciles de alcanzar son aquellas que se muestran más religiosas. Son aquellas personas que creen saber más que nadie. Y la razón es porque estas personas rara vez pueden ver su propia necesidad de nacer de nuevo. Estas personas piensan que el nuevo nacimiento es solo para aquellos que tienen muy pocos recursos teológicos, o para aquellos que están muy alejados de Dios, o para aquellos que son más pecadores que yo y no cumplen con tener, o personas que no cumplen con tener una apariencia de piedad. Este tipo de personas que no han nacido de nuevo, pero que están tan cercanas muchas veces a las Escrituras, o practican buenas obras, son las más difíciles de alcanzar con el Evangelio. Y en esta posición es donde se encuentra Nicodemo. Es como decir, escuche bien, es como decir en pocas palabras hoy día, Nicodemo pertenece a una iglesia local, pero su nombre no está inscrito en el libro de la vida. Es como decir hoy día, en el siglo XXI, estas cosas. Nuestras iglesias locales también tienen sus propios Nicodemos. También dice el texto que Nicodemo vino de noche a Jesús. Y seguramente este maestro de Israel vino de noche porque no era políticamente correcto, porque no era bien visto entre los fariseos. Imagínense estas cosas. No era bien visto entre los fariseos que uno de los grandes maestros de Israel fuese de noche a Jesús, y mucho menos a aclarar dudas. Nicodemo había llegado a esta conclusión por los milagros que Jesús había hecho allí en Jerusalén. ¿A cuál conclusión? En esa reunión privada, ¿qué le dice Nicodemo? Sabemos que has venido de parte de Dios como maestro. Esa era la conclusión a la que Nicodemo había llegado.
Había pensado que Jesús era un maestro enviado por Dios. Este maestro de Israel, Nicodemo, no había entendido que Jesús era Dios, quien había venido a enseñar, el Dios profetizado, la segunda persona de la Trinidad que se había encarnado, estaba frente a él. Por tanto, vemos que Nicodemo es espiritualmente ciego. El gran conocedor, el maestro, el que enseñaba, el que aclaraba todas las dudas al pueblo, no había nacido de nuevo. Y la pregunta que debemos hacernos en este punto, la pregunta que debemos formularnos, ¿qué es el nuevo nacimiento? Repito, ¿qué es nacer de nuevo según el texto? Iglesia, presta atención. Es necesario entender que el milagro más grande que el Señor Jesús puede hacer no es cuando convierte el agua en vino, Juan capítulo 2. No es cuando sana al hijo de un noble, Juan capítulo 4. No es cuando hace levantar al paralítico, Juan capítulo 5. Tampoco cuando Lázaro es levantado de su tumba, capítulo 11. Sin duda alguna que estos milagros tienen el gran propósito de que creamos que Jesús es Dios. Definitivamente estos milagros que les acabo de nombrar y otros que están allí son llamativos y dignísimos de reconocer en la persona de Jesús. Pero el mayor milagro que Jesús hace en la vida de una persona se llama nuevo nacimiento. Amada iglesia, y usted que está allí sentado, que nos visita, el nuevo nacimiento es darle vista espiritual a los que no pueden ver. Es darle piernas espirituales a aquellos que no pueden caminar. El milagro, la señal, la evidencia del nuevo nacimiento es más extraordinario que ver un enfermo en situación terminal ser curado. Es más extraordinario que ver una persona resucitar aún de los muertos. En pocas palabras, el nuevo nacimiento es lo que conocemos como regeneración. Es la vida de Dios implantada en el alma muerta del hombre. Es el soplo de vida de Dios. Es el aliento de vida del Espíritu Santo en el alma muerta del hombre. Y este es el tema que profundizaremos hoy. Este es el enfoque del pasaje. Este es el tema que Jesús está tratando en este pasaje. Es un encuentro entre Jesús y un hombre llamado Nicodemo. Así que comenzaremos nuestra tercera parte del sermón, desde el verso 3 hasta el verso 8, entrando así en el cuerpo de nuestra predicación. Les ruego que por favor estén atentos. Comencemos. Punto número 1. El nuevo nacimiento es un nacimiento necesario. Versículo 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Fíjense que Jesús está dándole una respuesta a Nicodemo sin que este hombre le haya aún formulado una pregunta. Sin duda que Jesús conocía la razón por la cual Nicodemo se había arriesgado a venir de noche a él. Recuerden que Jesús conocía el corazón de todos ellos y no se fiaba. Y aunque el texto no nos da la pregunta de Nicodemo, que Nicodemo haya hecho, podemos inferir por la respuesta de Jesús que fue una pregunta como la del joven rico: ¿qué haré para obtener la vida eterna? Esta escena de Jesús con Nicodemo fue como cuando Juan el Bautista les decía a las multitudes que salían para ser bautizadas: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? A lo que el mismo Juan el Bautista les respondía: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. En otras palabras, Juan les está declarando: ustedes deben tener un verdadero arrepentimiento. Ustedes necesitan nacer de nuevo. Amados hermanos,
estas personas no podían dar verdaderos frutos. Ellos no podían tener los frutos dignos que Juan el Bautista demandaba, a menos que nacieran nuevamente. Con toda responsabilidad debo decirle, ni aún una apariencia de piedad te hará entrar en el reino de los cielos. Ni siquiera mostrando buenas intenciones. Nada de esto te hará ver el reino de Dios, a menos que produzcas frutos dignos de arrepentimiento. Y para esto es necesario nacer de nuevo. Esta era la pregunta que estaba implícita entre la conversación de Jesús y Nicodemo. Esta era la pregunta que Nicodemo no le había podido hallar respuesta. Jesús, ¿qué haré para obtener la vida eterna? A lo que Jesús le responde, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Sin duda alguna, todo lo que Jesús dijo es verdadero, sin duda alguna. Pero algunas cosas son más importantes que otras. Cuando Jesús está dando una declaración más importante, Él comenzaba con esta frase, de cierto te digo. Y es con esta frase que Él comienza a darle una verdad crucial de suma importancia a Nicodemo. Jesús le está diciendo, Nicodemo, en verdad te digo, es decir, sin lugar a dudas, sin quedar un cabo suelto, sin que quede alguna otra posibilidad, Nicodemo, si no naces de nuevo, no podrás ver el reino de Dios. Pero también es una verdad de suma importancia para nosotros hoy. Esta verdad es extremadamente crucial para usted y para mí. Es debido de muerte. Es una verdad trascendental para poder entrar y ver el reino de Dios. Escúchame bien, tú podrás ser presbiteriano, tú podrás ser bautista, tú podrás ser el más bíblico que nadie, tú podrás tener las mejores doctrinas fijadas en tu mente, pero si no naces de nuevo, no podrás ni siquiera de lejos ver el reino de Dios. Amados hermanos, y tú que estás allí, cuando el Señor Jesús le dice a Nicodemo que no puede, le está diciendo, Nicodemo, tú no tienes el medio, no hay en ti capacidad alguna, ni siquiera para ver el reino de Dios de lejos, a menos que nazcas de nuevo. El nuevo nacimiento es una necesidad absoluta para que podamos entrar en esa gracia salvadora. No importa si usted nació, escuche bien, no importa si usted nació en un hogar de creyentes, no importa cuántas letras tengas en tu mente, no importa cuán puritano nos podamos crear, no importa cuántas obras de amor podamos realizar, a menos que no nazcamos de nuevo, no podremos entrar en el reino de Dios. Pero, ¿qué es ver este reino? Ver este reino significa tener discernimiento espiritual. Significa tener entendimiento espiritual de la necesidad que tenemos de Cristo. Es entender de la gran necesidad, de la urgida necesidad que tenemos de un Salvador. Porque nuestras almas caminan a una condenación directa. También podemos ver cómo Juan nos narra cómo el Señor Jesucristo llama la atención nuevamente de Nicodemo en el versículo 7, cuando vuelve a hacerle la declaración, no te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Punto número 2, el nuevo nacimiento es un segundo nacimiento. Repito, el nuevo nacimiento es un segundo nacimiento. Verso 4, ahora vemos las preguntas que Nicodemo le hace a Jesús. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? El verso 6 nos da la respuesta que Jesús le da. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Jesús le está diciendo a Nicodemo que para ver y entrar en el reino de los cielos no es suficiente con nacer del vientre de nuestras madres. No es suficiente. No es suficiente nacer de voluntad humana.
también debes nacer del Espíritu. Y es así como usted y yo necesitamos un segundo nacimiento. El hecho de que Nicodemo debía nacer por segunda vez, el hecho de que usted y yo necesitamos nacer por segunda vez, implica que algo está mal en nuestro primer nacimiento. Algo estuvo mal. Jesús le estaba diciendo a Nicodemo, y nos dice también a nosotros, que en nuestro primer nacimiento nacimos bajo pecado. La plaga del pecado estaba en nosotros, estaba en usted, estaba en mí. Desde la coronilla de nuestra cabeza hasta la planta de nuestros pies, cada parte de nuestro ADN fue afectado por el pecado. El hecho que debemos nacer de nuevo implica que cuando nacimos por primera vez, nacimos fuera del reino de Dios. Y esta es la razón por la que debemos tener un segundo nacimiento y poder así entrar en el reino de Dios. Punto número 3. El nuevo nacimiento es un nacimiento inmerecido. Ahora deseo preguntarles, ¿qué has hecho tú para nacer físicamente? ¿Qué hemos hecho nosotros? ¿Qué hemos aportado desde el vientre de nuestra madre? Definitivamente, nada. Ni usted ni yo hicimos algo para merecer nacer por primera vez, ni para ese nacimiento. Pues igualmente el nuevo nacimiento es una obra completamente de Dios. Ni usted ni yo hacemos nada para merecer este segundo nacimiento. Ninguno de nosotros puede aportar ni siquiera el 0,1% en nuestra salvación. Es una obra completamente de gracia. Y es crucial, es determinante que entendamos que no merecemos nacer de nuevo por buenas obras, no merecemos nacer de nuevo porque somos miembros de una iglesia, no merecemos nacer de nuevo porque fuimos bautizados, tampoco merecemos nacer de nuevo porque aportamos más dinero. No merecemos nacer de nuevo porque nacimos en un hogar cristiano, ni porque somos hijos de un pastor, ni porque asistimos a todas las actividades de la iglesia. No se merece nacer de nuevo por eso. Tito 3, verso 5 nos dice, nos salvó, no por obras, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Como bien nos decían en la escuela bíblica, todo el merecimiento es solo de Dios. Punto número 4. El nuevo nacimiento es un nacimiento sobrenatural. El nuevo nacimiento no comienza ni inicia en usted o en mí. No, Señor. Es un nacimiento que comienza de arriba. Y eso es lo que significa cuando en el verso 3 Jesús le dice, el que no naciere de nuevo. De nuevo, estas palabras significan de lo alto. Usted y yo debemos entender que nuestro primer nacimiento fue de abajo, para colocarnos en la raza de Adán. Pero el segundo nacimiento es de lo alto y viene del trono de Dios. El primer nacimiento viene del vientre de nuestras madres, pero el segundo nacimiento viene por medio del Espíritu Santo. El nuevo nacimiento es una experiencia fuera de este mundo. Es un nacimiento que viene de Dios. No surge de usted, no surge de mí. Tampoco nace en un seminario, ni de una oración de fe, ni que un predicador le diga levante la mano. Proviene de Dios. El doctor Sproul dice al respecto, el nuevo nacimiento es un nacimiento real, pero es un nacimiento de otro tipo, sobrenatural, espiritual. Así que el nuevo nacimiento es un nacimiento sobrenatural, porque es un nacimiento de lo alto. Punto número 5. El nuevo nacimiento es un nacimiento iluminador. Es un nacimiento que te abre los ojos. Dice el versículo 3, que a menos que alguien nazca de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Esto claramente implica que antes del nuevo nacimiento, usted y yo estábamos espiritualmente
ciegos. No podíamos ver. Nuestra vista estaba en tinieblas. Y usted no puede ver, ni yo podía ver nuestra necesidad de gracia, ni quién es Dios, ni el lugar en el que nosotros estábamos. Aquí esta palabra ver significa mirar con la mente, mirar con entendimiento. Y esto se puede evidenciar cuando percibimos completamente nuestra condición y quién es Dios. No significa mirar o percibir con ojo físico, no significa eso, sino que la mente puede ver con ojos espirituales. El nuevo nacimiento, antes usted tenía unos ojos velados, yo tenía unos ojos tapados, cubiertos, pero ahora, después del nuevo nacimiento, usted puede ver con una visión 20/20, espiritualmente hablando. Ahora entiende y puede ver lo que Cristo en la cruz ha hecho por usted. Y puede ver su condición de pecado. Ahora usted sale corriendo. ¿Por qué? Porque puede ver su gran necesidad que tiene de Cristo y puede rendirse a sus pies. Usted ahora puede ver que Cristo es su Señor. ¿Recuerdan el canto Sublime Gracia? ¿Recuerdan cuando dice, yo era ciego, mas ahora veo la luz? Otra versión dice, mas ahora puedo ver. Es como cuando, se aplica a nuestro contexto, es como cuando estás de noche en casa sin luz y de repente, ¡pum!, llegó la luz. Así mismo es la luz, pero que ahora brilla en tu corazón y en mi corazón. Ahora resplandece esa luz en nosotros. Y es el Espíritu Santo de Dios poniendo ojos espirituales y piernas para que podamos ahora caminar y ver. Definitivamente es crucial, es determinante el nuevo nacimiento y entenderlo. Nadie podrá darte ojos espirituales. Nadie, solo Dios podrá hacerlo. Solo el Espíritu de Dios podrá iluminarnos. Punto número 6. El nuevo nacimiento es un nacimiento que limpia. Permiso. El verso 5, Jesús nos dice, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Pero, ¿qué es esta agua? Sin duda, no es el agua del bautismo. Es necesario entender que no existe agua, por más cristalina, por más pura que sea, que pueda limpiar nuestros pecados. El bautismo es solamente un signo externo del verdadero lavamiento interno. Este lavamiento externo es una figura de lo que el Espíritu Santo hace en el nuevo nacimiento. De hecho, hay otra metáfora que Jesús le da a Nicodemo para ilustrar la obra del nuevo nacimiento en este texto, el versículo 8, cuando Jesús le dice que el Espíritu Santo es como un viento que hace su obra cuando Él lo quiere. Cuando Jesús le dice las palabras del verso 5 a Nicodemo, a este maestro de Israel, seguramente este hombre, como maestro, conocedor del Antiguo Testamento, se le vino a la mente, se le vino a la memoria el capítulo 36 de Ezequiel, verso 25, cuando Dios está hablando por medio del profeta Ezequiel y dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Esta profecía se refiere a un lavamiento espiritual que solo el Espíritu de Dios daría. Y en el siguiente versículo del mismo capítulo de Ezequiel 36 nos dice, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Hermanos, lo que Dios promete es que hará un trasplante de corazón. Dios promete que dará un nuevo corazón espiritualmente hablando.
Este lavamiento de agua es Dios lavando nuestros pecados. Es su Espíritu Santo quitando el corazón de piedra y ahora implantando el ADN de su Hijo. Todo esto lo hace Dios por medio del oír la palabra de Dios y aplica su Espíritu Santo en nosotros para que more en sus hijos. Amigo que nos visitas, todos tus pecados pueden ser limpiados. Tu corazón puede ser emblanquecido por la obra de Cristo. Si vienes en arrepentimiento de todos tus pecados, si entiendes y reconoces tu condición y vienes y te arrepientes con fe en el Hijo de Dios, quizás Él pueda concederte el nuevo nacimiento, lo cual es el milagro más maravilloso, incomparable que ser humano pueda recibir. Y a usted, amado hermano que está acá, que nos visita o es miembro de nuestra iglesia, quiero preguntarte, a ti que te crees discípulo de Cristo, ¿estás dando verdaderamente frutos dignos? ¿Tus obras confirman cada día la fe que una vez se te fue dada? No olvidemos que el nuevo nacimiento es la evidencia que Cristo lavó nuestros pecados. Punto número 7. El nuevo nacimiento es un nacimiento instantáneo. Sin duda que esta sección, la que estamos tratando, hace un gran énfasis, o su énfasis es en el nuevo nacimiento. Y vemos como el apóstol Juan nos narra por lo menos 5 veces en estos primeros 8 versos del capítulo 3, la necesidad que tenemos de nacer de nuevo. Y lo que está implícito es que el nuevo nacimiento es algo que Dios hace en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. El nuevo nacimiento no es algo progresivo, no es algo que sucede en el periodo de tiempo. Es como cuando nace un bebé. Usted sabe que un bebé nace, usted entiende que no nace por parte. Usted sabe que nace completamente. No nace hoy un pie, no nace mañana una mano y así sucesivamente. Ese niño cuando nace lo hace de una manera completa, sin que falte cosa alguna. Pues así mismo es el nuevo nacimiento. Hechos 8, el etíope. Y la cita divina que el Señor le prepara, ¿con quién? Con el evangelista y diácono Felipe. Felipe llega al carruaje y le pregunta al etíope, ¿entiendes lo que lees? Y el etíope le responde, ¿cómo entenderé si nadie me lo explica? Dice la Escritura que luego que Felipe le explicara el texto, la lectura de Isaías 53, el etíope creyó y fue bautizado. Allí podemos ver que el nuevo nacimiento se dio en un momento, en un instante. Hechos 9, vemos la conversión de Pablo, este hombre yendo de camino a Damasco, a encarcelar cristianos, a seguir matando cristianos como lo hizo a los pies de Esteban. Dice la Escritura que una luz, cuando este hombre iba de camino a Damasco, una luz, un resplandor del cielo le rodeó. Y cayendo de su caballo en tierra, dice, oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pablo le responde, ¿quién eres, Señor? Y el Señor le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y Pablo, temblando y temeroso, le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? En ese instante vemos que Pablo nació de nuevo. Tú que estás aquí hoy y no has nacido de nuevo, quiero decirte que hoy puedes nacer de nuevo. Puedes nacer por segunda vez por la intervención del Espíritu del Señor, por medio de escuchar su palabra atentamente. Puedes nacer en un momento. También, usted que está hoy acá, en la iglesia, pero también usted que puede estar hoy acá, en la iglesia, pero podemos estar fuera del reino de los cielos. Nosotros podemos, como le he venido repitiendo, podemos estar asistiendo a nuestras actividades y podemos estar fuera del reino de los cielos. Solo por medio de la palabra santificadora hoy, por el soplo de vida de Dios Creador,
del sustentador de todas las cosas, que es Cristo, solo por medio de su Espíritu Santo que nos capacita, es que podemos nacer en un instante. Punto número 8. El nuevo nacimiento es un cambio radical. No es un cambio cualquiera. No es cambiar de forma. No es tener una apariencia de piedad. No es un cambio dramático. Realmente es regeneración. El nuevo nacimiento es un cambio radical. Es un cambio verdadero. Un cambio de las tinieblas a la luz. Un cambio de lo profano, de lo inmundo, a lo puro, a lo santo. Usted puede pasar de una antigua vida de oscuridad a una vida de luz. Tus pensamientos, tus afectos, tus motivaciones son completamente cambiadas. La forma en cómo hablamos, cómo miramos, cómo reaccionamos, cómo tratamos aún a las personas. Toda nuestra vida cambia radicalmente. El nuevo nacimiento se muestra, escuche bien, en una vida transformada que produce frutos a su alrededor y la gente puede comer de sus frutos. Y esto trae, por una parte, al creyente seguridad de su salvación y convencimiento de la vida eterna en Cristo. Una vez más quiero preguntar, sobre todo a los miembros de la iglesia: ¿ves una nueva persona cuando te miras al espejo? ¿Ves una nueva criatura? ¿Ves una nueva creación? ¿Ves los frutos que Dios ha puesto en ti? ¿La gente se acerca a ti para comer esos frutos? ¿Realmente puedes ver un cambio radical en tu vida? Dicen las Escrituras en Lucas 19 que Jesús llegó a Jericó y pasando por la ciudad se encontró con un hombre llamado Zaqueo, el cual era el jefe de recaudadores de impuestos. La fama de los recaudadores de impuestos, sin duda, que era una muy mala fama. Y este era un hombre de ellos, Zaqueo. Y la gente lo tenía por gran pecador. Este hombre, sin duda, ya había escuchado hablar de Jesús, pero ahora le podía conocer cara a cara. Y él estaba desesperado por conocer a la persona cuyas palabras estaban retumbando en su mente y su corazón. Y adelantando la historia, dice el texto que Zaqueo escucha atentamente cuando el Señor le dice: baja de allí, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Dice la Escritura que Zaqueo descendió y se fue a casa con gran gozo. Y luego, cuando Jesús está en casa de Zaqueo, Lucas nos narra el cambio radical de este hombre, de Zaqueo, cuando le dice al Señor: Señor, he aquí, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Sin duda que este hombre había nacido de nuevo. Sin duda esto es un cambio radical. Y fíjense la maravillosa declaración con la que Jesús le responde: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto también este es hijo de Abraham. En otras palabras, la razón por la que este hombre Zaqueo tomó esas decisiones radicales nos da evidencia de un verdadero arrepentimiento. Y fue porque la salvación había llegado a él. Zaqueo había nacido de nuevo. Hermanos, solo la palabra de Dios cambia radicalmente nuestras vidas. Entramos hacia nuestro último punto. Número 9. El nuevo nacimiento es un nacimiento soberano. Versículo 8. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Esta es la segunda metáfora que el Señor Jesucristo usa para ilustrarnos, para mostrar una gran verdad, para mostrarnos el ministerio del Espíritu Santo en el nuevo nacimiento. La obra del Espíritu Santo en el nuevo nacimiento es como cuando el viento sopla
Usted no puede ver el viento, yo no puedo ver el viento. Solo podemos sentir el viento. Usted no puede ver la mano de Dios. Usted no puede ver al Espíritu, pero sí puede sentir la obra del Espíritu trayendo convicción de pecado a su vida. Nadie puede atrapar el viento. Nadie puede parar el viento. De hecho, el viento es dirigido absolutamente por Dios. Y así mismo es el nuevo nacimiento. Es una obra soberana de Dios. Nadie puede controlar el viento. Todo está en la mano de Dios. ¿Acaso hizo usted algo para nacer físicamente? ¿Tenías algún control en el momento de la concepción y de llegar al vientre de mamá? Nadie. Simplemente Dios quiso que usted y yo naciéramos físicamente, pues de la misma manera Dios es soberano para darnos el nuevo nacimiento. Hermanos, aquí podemos ver por una parte la doctrina de la elección soberana de Dios. Dios hace que nazcan en su reino todos aquellos que Él quiere. De todos los que han sido preordenados, de todos los que han sido predestinados por Dios, nacerán de la obra soberana del Espíritu Santo para ver el reino de Dios. Todos aquellos que el Espíritu les da el nuevo nacimiento es porque la segunda persona de la Trinidad, el mediador de un nuevo y mejor pacto, nos ha redimido. Juan capítulo 1 versículos 12 y 13 nos dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Verso 13: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Usted debe entender el orden de la salvación de una forma sencilla. Para usted ser un hijo de Dios, dice el texto que usted debe creer. Hay una responsabilidad que todo el Evangelio de Juan, como le dije al principio, unas 100 veces Juan usa la palabra creer, dándonos una responsabilidad también a nosotros. ¿Creer en quién? En Jesús, el Mesías, el Salvador. Dios Padre dice en Juan 1:13 que no debe ser engendrado de voluntad de carne ni de voluntad humana. Repito una vez más, usted no puede ser salvo porque su papá o su mamá sean creyentes. Usted no puede ser salvo porque es hijo de un pastor. Usted no debe nacer de voluntad humana. Usted y yo, para ver el reino, debemos nacer de la voluntad del trono de Dios y poder así experimentar el nuevo nacimiento. Usted no podrá nacer de nuevo a menos que crea en Cristo, a menos que vengas en arrepentimiento y fe al Redentor, al único que puede limpiar tus pecados. Deseo terminar con esta pequeña ilustración. Acerca del nuevo nacimiento, un hombre llamado George Whitefield, un evangelista muy conocido, un hombre que predicó el evangelio ardientemente en el siglo XVIII en Inglaterra. En una de sus tantas predicaciones, una mujer se acerca y le pregunta: señor Whitefield, ¿por qué usted predica tanto acerca del nuevo nacimiento? A lo que el señor Whitefield le responde: señora, usted puede congregarse más que nadie. Usted puede dar más ofrendas que nadie. Usted puede saber más que nadie acerca de la Biblia. Usted puede orar más que nadie. Usted podrá cantar mejor que nadie. Pero a menos que usted no nazca de nuevo y muestre frutos genuinos de arrepentimiento, usted no podrá entrar en el reino de Dios. Oremos. Amado Dios, gracias te damos, Señor, por tu palabra, porque creemos, Señor, que es tuya, porque sin duda, Señor, los errores son nuestros, son míos. Gracias, Señor, porque eres tú el que obra y
tú tienes tus medios para hacerlo, Señor. Y descansamos, Señor, en ti, en lo que tú puedas obrar. Nuestras vidas reposan en la obra de tu Espíritu. Ayúdanos a seguir predicando tu Evangelio. Ayúdanos como iglesia, como creyentes, a seguir discipulando, a seguir enseñando a otros con nuestras palabras, a seguir enseñando a otros sentándonos a leer las Escrituras. Pero ayúdanos también a enseñarles con nuestras vidas. Ayúdanos, porque es un gran desafío. Te rogamos estas cosas, que tu palabra sea viva, muy eficaz sobre quien usted quiera, Señor. En Cristo Jesús.